brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Queridos amigos de Faro en la Noche, me alegra mucho que estén con nosotros en este conversatorio donde personas que saben mucho y que están caminando en nuestro país y en el mundo acerca de realidades que a todos nos atañen. El tema de la justicia pues será un tema de reflexión permanente por parte de todos nosotros. Y hoy nos acompaña la doctora María del Pilar Arango, directora del Observatorio Nacional para temas referentes a la justicia, y también ella es la presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados. Por eso nos alegra tenerla aquí y que podamos conversar con ella acerca de todo esto que hemos vivido acerca de la justicia. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, padre, por la invitación. Es un gusto estar aquí y que la ciudadanía nos escuche y esta oportunidad que nos dan los medios de comunicación, especialmente el canal Cristovisión. Muchas gracias. Doctora, hablemos un poco de la Corporación para la Justicia. ¿Cómo nació o cómo ha surgido esta expresión de reflexión sobre la justicia? Sí, nosotros tenemos una corporación de jueces y magistrados, de la como usted ya manifestó, padre, que soy la presidenta, que viene de un tiempo atrás, hace unos años, pues haciendo una labor de reivindicación, de defensa de los jueces, de interés por la justicia y de mejorar la justicia. Vino la reforma, el proyecto de reforma constitucional, y empezó a tramitarse en el Congreso, y nosotros como corporación íbamos allá a presentarnos, pues a hacer uso del derecho que teníamos de opinar y de llevar unas consideraciones, y entonces así lo fuimos haciendo tanto en el Congreso como en el Gobierno. Pero fue adelantándose la reforma y infortunadamente fuimos viendo que nuestra participación era simplemente formal, es decir, sí hacíamos las audiencias, sí nos escuchaban, pero de fondo nuestras consideraciones no eran tenidas la verdad en cuenta. Y se fue desarrollando ese monstruo que terminó siendo la reforma constitucional. Por eso, en noviembre del año pasado, cuando los debates ya iban mucho más avanzados y ante la frustración de ver que no éramos escuchados, la corporación, desde la corporación citamos a los demás actores de la justicia. Los demás actores de la justicia quiere decir abogados, usuarios, fiscales, defensores públicos, investigadores del CTI, un centro de estudios, todos los entes que tuvieran que ver con la justicia y que tuvieran mucho que opinar y que aportar, porque pensamos siempre que esta reforma debía contar con la opinión de las bases, con la opinión de los que estamos el día a día de la justicia, que conocemos por dentro la rama. Entonces convocamos a estas agremiaciones y terminamos unidos en lo que hoy se llama el Observatorio Nacional de la Justicia o Permanente de la Justicia, para los fines pertinentes que eran y hacernos escuchar en una sola voz y no ir cada uno, porque cada una de estas agremiaciones, 13, 14 agremiaciones, íbamos a lo mismo, a repetir y a opinar, y veíamos que era un desgaste innecesario y pensamos que tenía más fuerza y más seriedad un solo ente, y de allí nació el observatorio. Este observatorio y toda esta realidad que hemos vivido en estos últimos meses, días, acerca de la justicia, ustedes, como me ha dicho usted ahora, la presentaron, o sea, manifestaron sus puntos de vista. ¿Es necesario hacer una reforma de la justicia? ¿Qué se debe priorizar en esa reforma? ¿Qué se debe tener cuidado? Hablemos un poco de eso. Sí, padre, a ver, claro, hay que reformar la justicia, hay que partir de la realidad que tiene una problemática bastante especial, por ejemplo, en temas de congestión, eso lo tenemos claro y lo lamentamos desde los jueces, desde el corazón de los jueces tenemos muy claro que es para nosotros nada enaltecedor, nada deseable decirle a un usuario que su proceso se demora años. Eso no tiene presentación y sabemos que eso hay que combatirlo y mejorarlo y salir adelante con los procesos. Hay problemas de acceso a la justicia porque no todo ciudadano le queda fácil acceder, hay que mejorar eso, y hay un grave problema de impunidad. Digamos que esos son como los tres temas más fundamentales o como más de base del problema de la rama. Esto no quiere decir que se solucione necesariamente con una reforma constitucional, y esa fue nuestra posición desde un comienzo y sigue siendo la misma. Tenemos claro que los problemas de la justicia se pueden arreglar sin tocar la Constitución, por lo menos en estos tres puntos.
También hay una necesidad de autonomía y de presupuesto de la rama y todo lo que se debatió durante todo este tiempo. Y eso también tiene solución de manera legal, no constitucional, porque es que tocar la Constitución es bastante riesgoso y aquí se están viendo, esta es la prueba viviente de que tocar la Constitución es abrir una puerta muy grande y por donde se pueden colar temas que no son los propios de la justicia, como pasó con esta reforma, padre, que con esta reforma terminaron los congresistas, lamentablemente, legislando en causa propia. Tocar la Constitución es algo pues que no ve uno habitualmente. En los países de hacer algo, hablan ahora de hacer asamblea constituyente, de hacer cosas, pero usted dice, no es necesario tocar la Constitución para solucionar los temas fundamentales de la justicia, que según usted y según muchas personas son los temas del ciudadano de a pie. Exactamente. El ciudadano de a pie no le interesan las grandes estructuras de justicia, cómo se cambian constitucionalmente, sino la congestión, esto que parece que no hay en este momento como una reflexión o una solución cercana. Pues ahora con lo que ha pasado, precisamente estamos en una tarea de recomposición, padre, y de tomar de verdad la problemática desde su origen y de combatirla. Entonces pensamos, por ejemplo, que para la congestión hay solución, siempre la hemos manifestado. Lo que pasa es que nos enredamos con ese proyecto de reforma constitucional, debatiendo allá y luchando porque no pasara, y que afortunadamente para el bien del país no pasó. Pero ya que logramos eso, ya que ese monstruo logramos sepultarlo, pues tenemos que un compromiso claro con la ciudadanía y con el país, los jueces como tal y las instituciones que manejan la rama, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura y las Cortes en general, pero lo que tiene que ver con administración es el Consejo Superior. Entonces nosotros estamos proponiendo ahora una nueva era de la justicia en la que nos sentemos los dirigentes, los administradores de la rama y las bases y nosotros, y hagamos y planteemos soluciones rápidas, efectivas y verdaderas, de manera que el país pueda dentro de un tiempo muy cercano decir, mire, ahora sí de verdad se solucionaron los problemas, están empezando a agilizar los procesos, todo eso tiene una solución y pensamos que debe ser así. ¿Cuántos jueces? ¿Hay una suma de jueces en Colombia? Sí, señor. ¿Cuántos? Nosotros somos 4.400 más o menos en todo el país. ¿Esos están en cada ciudad principal o están también en los municipios o están también en las ciudades intermedias? ¿Cómo están distribuidos? En todo el país, y la ley incluso exige últimamente que cada municipio del país tenga un juez, sea cual sea sí, eso es algo porque es la presencia del Estado en cada municipio, en cada ciudad, en todas las ciudades y en todos los municipios debe haber un juez que dirima legalmente los conflictos que presenta la sociedad, la comunidad. Entonces, estamos en todo el país, de pronto faltarán todavía algunos sitios lejanos y la idea y la ley exige que estemos en todo el país. Entonces, el ejercicio, pues es decir, se descongestiona la justicia, significa, bueno, una de las cosas es que el ciudadano acceda y se le solucionen más rápido las cosas, pero bueno, eso teórico, ¿cómo se aterriza? Digamos, el conflicto normal del ciudadano que pelea con otro ciudadano y lo demanda y pone el pleito y se soluciona, pero aquí hay como una cantidad de cosas bien complejas, porque no, espera un momentico, yo tengo un abogado y de pronto mi abogado tiene mucho más dinero que el suyo y de pronto tiene más herramientas y empieza la cosa y entonces el juez... ¿Qué hacer en eso? ¿Cómo analizarlo? Sí, padre, primero que todo, cualquier ciudadano que tiene un conflicto de orden civil, penal, laboral, el que sea, pues acude a la justicia para que el juez le dirima su conflicto. ¿Qué ha pasado? Como somos 4.400, como le decía, pero la población colombiana es tanta, son 45 millones. Eso correspondería, si somos 44 millones y hay 4.000 jueces, o sea que a cada juez le correspondería atender los conflictos. De muchísimos. O sea, ese es uno de los graves problemas, que la demanda de justicia, según las últimas... Casi de 1 millón por habitante. Sí, claro que eso se divide según el área y según el... Sí,
Pero sí sigue siendo muy alto. O sea, nosotros, por ejemplo, en Bogotá, cada juez tiene que atender potencialmente a 100.000 habitantes, que eso es una cosa exagerada de todas maneras, padre, porque los procesos necesitan ser ágiles. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que por estar nosotros solucionando tantos problemas, tenemos una carga tan alta, pues se nos demoran los procesos. Y siempre hemos dicho, y lo tenemos claro, que la solución para la congestión es crear más número de jueces y más número de empleados donde se requiera, porque hay que decirle la verdad al país. No podemos decir que es que todo Colombia está absolutamente congestionado, no, padre, porque precisamente cada ciudad tiene una dinámica diferente y en provincia en general la carga es mucho más suave, entonces los jueces pueden fallar con la rapidez que se requiere. Pero por ejemplo Bogotá es un tema crítico, porque en Bogotá yo soy juez civil del circuito y somos 44 jueces civiles del circuito para toda esa cantidad. Para 6 millones de habitantes. Para 6 o 8 los... ¿Cuántos jueces? 44. 44 para 6 millones. De circuito, que es una jerarquía de segunda instancia. En primera instancia hay 70 y pico y siguen siendo muy poco la posibilidad de sacar rápido los procesos. ¿Por qué? Por ejemplo, le cuento, un juez municipal tiene a su cargo en promedio más o menos 3.000 procesos, o de 3.000 a 4.000 procesos. Eso es una cosa exagerada. Y él los tiene que atender, o sea, ¿hay alguna exigencia que usted tiene que solucionar esos procesos en tanto tiempo? Claro. Legalmente lo deberíamos hacer en cosa de meses y hay como un plazo ya legal prefijo o ya establecido de 1 año, que como que se entiende que ya más de 1 año no tiene presentación que un proceso, y es verdad, debería ser muy rápido. Entonces nos vemos a gatas, como se dice vulgarmente, padre, para solucionar un problema en 1 año es físicamente imposible porque es que usted tiene que resolver 3.000 procesos o 1.500 o 1.000 procesos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Nombren un número de jueces de planta, con carrera judicial, con formación, con capacitación, con las calificaciones pertinentes para que sea una gente idónea, y nombren, por decir, al menos el doble del número de jueces. Entonces ya con eso nos distribuye esa carga tan alta, y al tener los jueces una carga razonable que nosotros hemos considerado de 300, de 500, de 200, dependiendo del sistema, si es la oralidad o no. Entonces, si nosotros tenemos una carga más baja, pues obviamente un juez que cumpla con su deber, y si no cumple, pues lo sacan, así de simple. Si cumple con su deber, si es idóneo, si es apto y es probo, o sea, si es honesto, pues sencillamente saca sus procesos rápidamente, le da una respuesta efectiva al ciudadano y todos quedamos contentos. Ese es el problema. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con la doctora María del Pilar. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. Estamos con la doctora María del Pilar Arango, juez, directora del Observatorio Nacional de Justicia. Doctora, ese tema de la justicia en nuestro país tal vez es un tema supremamente delicado, es la garantía de nuestra nación, de cualquier ciudadano, de que el juez sea imparcial. Es decir, es fundamental, un juez es en el país una institución muy seria, muy respetable. La percepción que tienen los ciudadanos en torno a la justicia puede ser lesionada, está lesionada porque de pronto la justicia es para los de a pie, que si yo tengo un buen abogado y si a este se le paga bastante, este sí me arregla el pleito rápido. Esa sensación puede estar en el ambiente de los ciudadanos, y cómo quitarla, cómo desaparecer esa situación. Sí, claro, padre. Uno de los principios, como usted decía, pues el juez es un garante. Y uno de los principios básicos de la Constitución, de nuestra Constitución y de cualquier Constitución en general, es la gratuidad en la justicia. La justicia debe ser un servicio público a cargo del Estado, por eso el Estado es quien cancela nuestros salarios y quien asume los costos de la administración. No puede ser privado, no es juez privado. No puede ser, porque es gravísimo, porque dejaría de ser imparcial y objetivo. Entonces, es la gratuidad. Si ese principio no se cumple a cabalidad, pues pasa lo que usted está diciendo, que termina siendo estratificada la justicia. Entonces, quien tenga más facilidad económica tiene una mejor defensa. Eso debe combatirse y eso no puede ser así. Puede que en nuestro país esté pasando precisamente porque se van distorsionando los principios.
Y esta reforma, infortunadamente, pretendía ahí sí que acabar con esa gratuidad. No solo distorsionarla, que habrá que mejorar esto para que cualquier persona tenga un ingreso muy bajo o tenga un ingreso muy alto, su juez le decida independientemente de esa situación, simplemente como apegado a la ley y a la justicia. Entonces, ¿qué estaba pasando con la reforma? La reforma tenía uno de los gravísimos defectos y problemas y adefesios, era que se pretendía privatizar la justicia. ¿Qué quería decir eso? Que los procesos represados, que los que no se han podido sacar a tiempo, pensaban pasársele a los notarios y a los abogados. Esto era muy grave, ¿por qué? Porque los notarios, como usted sabe, padre, y todos los que me escuchan saben que cualquier trámite en una notaría es simplemente a costa de un dinero, o sea, siempre se cobra por ese servicio porque ellos simplemente tienen como una especie de empresa y están sujetos a la rama ejecutiva, es decir, dependen del superintendente y dependen en últimas del presidente de la República. Era muy grave pasárselo a ellos porque se iba a cobrar una tarifa. Y al cobrarle una tarifa, imagínense, padre, las personas que no tengan, fuera de que cuando uno está en un conflicto requiere los honorarios, pagar unos honorarios de abogado porque pues, los abogados cobran por sus servicios, como es apenas obvio. Además, le iba un sobrecosto de poder acceder a la notaría, con miras a que su proceso fuera fallado más rápido. Pero no podemos someter a esto a la gente porque entonces quien, por ejemplo, debe un dinero o no tiene, o no le pagan, presta un dinero, no se lo pagan y lo necesita, y fuera de que no se lo pagan, tiene que sacar plata para hacer que se lo paguen. Eso era pues muy grave, muy grave. Y además, la independencia de esos notarios y de esos abogados estaba muy cuestionada por obvias razones, padre, porque imagínense que los notarios terminaban siendo los jueces de sus clientes. Claro, por supuesto, no. Muy grave. Entonces, no cabría eso. Sí, señor. ¿Un juez en nuestro país se forma para ser juez? ¿O es abogado que hace un curso para ser juez? ¿Cómo es ese camino? Sí, los jueces pues tenemos que ser primero que todo abogados titulados y presentamos un concurso. Ese es uno de los grandes logros y de las garantías de la rama judicial, es que nuestros jueces son de carrera. Quiere decir que se han graduado como abogados, quieren ingresar a la rama y entonces tienen que cumplir con toda una selección muy rigurosa para hacerlo. Entonces presentan un examen bastante difícil y exigente académicamente. Cuando se presentan muchísimos abogados y de esos pasa un porcentaje muy bajo, es decir, que uno tiene la garantía de que están pasando los más juiciosos, los más estudiosos, los mejor informados. Luego tienen que someterse a un concurso de un año, de 6 meses, con la escuela judicial, que hace unos talleres, que hace toda una práctica, que entrena a la gente y la capacita y la evalúa, de manera que los que terminan allí seleccionados son los mejores abogados, en teoría, obviamente. Y entonces pasan a ser jueces. Cuando son jueces nosotros empezamos, pues obviamente desde un rango inferior, con unos procesos de menos entidad para que se garantice que las personas que llegan a los más altos cargos ya tienen una experiencia mucho mayor. Entonces se cumple con unos requisitos, se empieza a hacer una labor diaria y esa labor está siendo permanentemente calificada por el superior. Nosotros tenemos muchos controles, la Procuraduría, la Fiscalía. Una persona que no está de acuerdo con una labor o con un proceso puede ir a denunciar al juez a la Fiscalía, puede presentar una tutela, puede ir a la Procuraduría, puede ejercer una vigilancia judicial. Muchos controles, de manera que nosotros, quienes estamos allí, somos constantemente calificados. Y si no servimos, seguramente nos sacan del cargo. Entonces, para ser juez, eso no es de la noche a la mañana. Y me imagino que su pregunta iba dirigida a cómo los notarios y los abogados, que son muy idóneos en lo que hacen, pero en su trabajo, de un día para otro se iban a convertir en jueces. Cuando los jueces llevamos años cumpliendo esta labor. Y no es una labor fácil, es una labor exigente que requiere un perfil especial, que es el de juez, porque el juez es el que está en la mitad del conflicto, el juez es imparcial. Nosotros no podemos tener nosotros no podemos ejercer comercio, padre, nosotros no podemos, solamente docencia y con unos límites. El juez no puede, solo debe dedicarse a su tarea de juez. Yo no puedo montar una empresa y dedicarme así por fuerita al comercio y decir que me voy a poner a montar un supermercado. Nada. ¿Por qué? Porque ejercer comercio implicaría que el día de mañana
voy a poder tener un conflicto y ir a la justicia, y eso pues ahí se genera un conflicto complicado. Y además porque debemos ser de dedicación absoluta. O sea, cualquier cosa que pueda generar conflicto de intereses hay que apartarlo. No podemos ejercer asesoría. Yo no puedo que venga alguien y me diga, oiga, en los sábados y domingos habla un consultorio jurídico en su casa y venga, me absuelve las consultas. No puedo. Nosotros somos dedicación absoluta. Entonces siempre hemos pretendido que eso siga siendo así. Hoy, con todos los conflictos que hay en nuestro país, uno ve en las noticias que el ojo del huracán está puesto en los jueces. Cada rato los ve uno con sus togas, esa dignidad especial que tiene que tener esa realidad tan seria de juzgar, de discernir, de definir. Esta realidad de los jueces hoy está protegida, es decir, ustedes están protegidos porque juzgar en un país o en cualquier lugar donde hay intereses y de pronto ir en contra de esos intereses en honor a la justicia, pues debe ser algo complicado. Hay cuidado, hay preocupación por la seguridad de los jueces en Colombia. Pues padre, sí, el grado de conflictividad de nuestro país es muy alto, el grado de violencia es muy alto, sobre todo en el área penal, que son los jueces. Yo soy del área civil, pero pues mis compañeros jueces penales son quienes determinan los procesos de delitos, cuando hay delito, y cuando hablamos de delito hay cárcel, y cuando hay cárcel ustedes saben que pues la cosa se complica, nadie quiere terminar tras unas rejas, así haya cometido las peores actuaciones de su vida. Entonces sí estamos en mucho riesgo, incluso no solamente los jueces penales, padre, porque nosotros los demás jueces tenemos acciones de tutela y en cualquier momento podemos tomar decisiones de tal entidad que perjudican a las personas y la mejor manera es quitar de por medio al juez, sacarlo del panorama. Sí, hay graves problemas de seguridad y lamentablemente pues no se está cubriendo la seguridad como debía ser de los jueces. Yo creo que ustedes recuerdan de muchos jueces que han sido asesinados, hay jueces amenazados, y esos jueces penales que salen con la toga y que los vemos por televisión y que definen cosas tan importantes para el país, pues sí requieren un esquema de seguridad, y en casos muy especiales se les ha brindado y se ha cumplido con esa protección. Pero faltan más recursos para que el Consejo pueda cubrir con mayor seguridad la protección de los jueces. Es que hay un problema de presupuesto, padre, que eso se ha debatido y que yo creo que la ciudadanía lo ha escuchado por los medios, es que la rama estamos con un presupuesto muy bajo, y esa era una de las luchas que se estaban emprendiendo en la reforma a la Constitución, que por favor nos den un presupuesto digno, para no estar mendigando cada año ante el Ministerio de Hacienda que nos falta para esto, que nos falta para lo otro. Sí, cuando uno va a los juzgados y a todas esas diligencias, uno ve que sí, que los ambientes son muy austeros, que el papel hay que utilizarlo 10 veces más, pues porque no hay mucho papel, que falta, cosas que uno no debería pensar en un ámbito de la justicia, pues que no hay un borrador, que no hay que se acabó la cinta de la impresora, que porque eso no se ha tocado, o sea, el gobierno no lo ha tocado, no ha dicho, bueno, sentémonos a mirar este tema para que de verdad haya una sana reforma judicial. Sí, padre, eso ha pasado. Y hemos quedado claros en que el porcentaje del presupuesto que está asignado a la rama frente a otros presupuestos es muy bajo, es pírrico, porque nosotros tenemos el 1.3 o algo así del presupuesto general va para justicia. Y si usted revisa el presupuesto para defensa o el presupuesto para, por ejemplo... Eso se lo llevan todo. Sí, eso se lleva casi todo, y entonces a nosotros nos dejan muy poquito dinero. Por ejemplo, siempre se ha dicho que el bienestar familiar es un ente muy importante, por supuesto, y tiene un presupuesto mayor que el de nosotros, o algo así. Hay muchos ejemplos que se dan diciendo cómo es posible que una secretaría distrital o un ente distrital tiene casi el mismo presupuesto que debería tener, es decir, tiene más presupuesto que una ente para la justicia. Entonces, sí hay una realidad de pobreza de la justicia. También hay que administrar bien los recursos, nadie dice que no. Es posible que el Consejo Superior de la Judicatura no haya hecho una verdadera o una mejor o eficiente distribución, pero también ellos adolecen de presupuesto. Entonces, es poquito. A veces no se maneja muy correctamente, o se maneja correctamente, pero entonces no se ve. Entonces, realmente es una necesidad sentida que el presupuesto aumente.
Una vez nos lo aumenten con una muy buena administración por parte del Consejo Superior, pues podemos salir de esa austeridad que usted dice. No, usted va a otro país, padre, y es impresionante la diferencia, uno se da cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos disgregados los juzgados. El usuario le toca sufrir mucho porque el juzgado 1 está aquí y el 5 está en otro edificio. ¿Cómo es que no hay una ciudadela judicial, por lo menos por áreas, que todos los civiles queden en un sitio? Entonces tiene que recorrerse toda la ciudad. No hay una tecnología de punta, ¿sí? De última tecnología no existe. Se ha mejorado, no podemos decir mentiras. Hay que hacer los reconocimientos pertinentes. Hace unos 25 años antes de la Constitución y antes del Consejo Superior de la Judicatura, la situación era lamentable profundamente. Nosotros no teníamos papel, no teníamos máquinas, eso era una tragedia cuando había el fondo rotatorio del Ministerio de Justicia. Vino el Consejo y se mejoró un poco, pero falta todavía mucho. Haremos una pausa y seguiremos conversando con la doctora María del Pilar. Ya volvemos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. Doctora María del Pilar, a su parecer, ¿hay alguna de las instituciones judiciales que debe desaparecer? ¿Algún organismo que debe desaparecer de la estructura actual que hay? No, hay que hacer una reingeniería, una reacomodación, un mea culpa, a propósito, que nos cuadra perfecto con la filosofía del canal, un acto de contrición, miremos a ver qué está pasando y cómo lo mejoramos. No, una de las cosas que pretendía la reforma era la eliminación por completo, por ejemplo, del Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano. Tiene dos salas, ¿no? Y entonces una sala es la administrativa, que se encarga de todo lo que es administración de la rama, y una sala disciplinaria, que ya es la que juzga la ética y las actuaciones disciplinarias de jueces, magistrados y empleados, y jueces, magistrados y abogados. Entonces, se pretendía la eliminación de todo el Consejo por muchas críticas. Nosotros consideramos que bajo ese pretexto de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, así requiera reformas, no podíamos llevar al traste al país como se vio que se estaba haciendo. O sea, esa era como la carta de presentación. Acabemos con el Consejo, pero por detrás, padre, lo que estaba pasando era una cosa gravísima que todos nos dimos cuenta finalmente, que por eso reaccionó la ciudadanía, que era esa sinvergüenzura de los que estaban haciendo los congresistas de solucionar sus propios problemas, que eso era muy grave. Entonces nosotros consideramos que por lo menos la sala administrativa requiere de una recomposición, de mejorar, ya como que se le dio una segunda oportunidad y está en su momento de aparecer con soluciones efectivas, y yo sé que lo van a hacer y nosotros vamos a colaborar en esa tarea. Ya no desaparece la judicatura. Ya no desaparece, ni la administrativa ni la disciplinaria. En cuanto a la disciplinaria, nosotros tenemos reparo, hemos hecho siempre reparos en cuanto a su origen. ¿Por qué, padre? Porque es que infortunadamente los magistrados de la sala disciplinaria, que son los que juzgan nuestras conductas, y que esa es una labor muy importante, no puede quedar en manos de gente que tenga origen político. Y lo tienen, y pues mientras no se cambie esa parte van a seguirlo teniendo. Pone usted un punto importantísimo ahí. ¿Cómo se puede despolitizar la justicia? Porque parece que hay una presencia importante de personajes ahí. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede blindar? Pues nosotros pretendíamos que el origen de esa sala, que es meramente político, ¿por qué? Porque viene de ternas que hace el señor presidente de la República y las manda al Congreso. Entonces, allí terminan aterrizando gente que eran políticos realmente y no provienen de la misma rama. Entonces no conocen a la problemática de la rama y vienen, digamos, con unos intereses ya previamente establecidos y generan muchos inconvenientes, y hemos sido víctimas de muchas actuaciones no muy sacrosantas, aunque también hay que admitir que cumplen muchos con su deber. O sea, nada es total, ¿no, padre? No hay nada que uno diga que descalifique por completo, pero tampoco que lo favorezca por completo. Entonces, nosotros siempre hemos propuesto que ese origen se cambie y que ya no sea así, sino que provenga de concurso público, así como le contaba ahora todo el proceso que se hace para que los jueces seamos jueces. Nosotros somos jueces por carrera hasta un rango, que es magistrado de tribunal,
¿sí? Que es la segunda instancia de nosotros los circuitos, por ejemplo en mi caso. Hasta ahí hay carrera, de ahí para arriba, o sea, lo que ya es Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, no. Y el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, viene, como le digo, políticamente. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Dejemos la carrera hasta la última instancia, y eso garantiza que la gente que llega venga con la experiencia que se requiere, sea cumplidora de su deber porque conoce qué está pasando por dentro de la rama y sea juez de juez, pero como debe ser, y se quita el origen político. O sea, debe haber una sana independencia entre la rama judicial y ejecutiva. Necesaria. Sí, padre, usted ha dicho lo clave. Esa era una de las cuestiones de fondo de esta reforma, que querían debilitar la justicia, la rama judicial, para fortalecer la rama ejecutiva, y se nos estaban metiendo, discúlpeme el término, al rancho, o sea, se nos estaban metiendo a la rama, porque no le he contado, padre, que además de lo que ya le dije, pretendían que en la sala de gobierno del nuevo ente que iba a reemplazar este Consejo Superior, iba a estar sentado el señor ministro de Justicia. Y nosotros cuestionamos eso porque es como si más o menos, padre, nosotros no fuéramos al Congreso a sentarnos a debatir con ellos, así no votemos, así no tengamos voto, pero ir a opinar. Entonces eso hace que haya una injerencia, una intromisión indebida. Y ellos pensaban que se iban a quedar allí sentados. O sea, fortalecer la justicia, despolitizarla, es posible y ayudaría a que la corrupción, claro, por lo menos si no desapareciera, sí pensara mucho la persona antes de hacer estas cosas. Claro, padre, porque si usted tiene un origen político, o sea, usted el Congreso, imagínese usted para que el Congreso lo elija, pues va y hace lo que aquí llamamos ya lobby. Y cuando uno hace lobby, pues eso ahí hay una cantidad de componendas y de asuntos que se transan, en fin, y entonces uno entiende que la persona, muy probablemente, no todos por supuesto, pero muy probablemente llegan con una meta fija, con unos intereses preestablecidos, y su juicio va a estar un poco viciado, entonces se presenta la corrupción, lo que usted dice. Cuando estamos hablando de esta primera etapa de ser juez, que implica formación, ser juicioso, muy juicioso, o sea, muy juicioso, no puede, diría uno, debería ser todo así. Claro. Debería ser todo así, es decir, lo que hace que un juez tenga esa dignidad de juez, además del Estado y el país y el pueblo que le da ese reconocimiento a la justicia, es que la persona realmente se forme a todo nivel, en todas las instancias morales, legales, todo lo demás para llegar allá. Vemos hoy en las universidades, en estos escenarios, una participación de la gente, no solo por Twitter diciendo que reformen la justicia o que no están en contra de la justicia, sino esa participación organizada y juiciosa para que, usted ve eso ahora de diferentes instancias de la sociedad civil, para que eso se cuide y se mantenga, ¿o no? Pues como flor de un verano. Todos hablamos de eso, pero ya pasó, sí, y no hay nada. Así es, exacto. Eso pasa, padre. La reforma empezó, nadie le prestaba atención, ya después se armó el problemón en el escándalo y todos reaccionaron. Entonces somos como de extremos, ¿no? Sí, Primero como una apatía total, como indiferencia. Y después cuando nos tocan la fibra, entonces la euforia y la reacción. Cultura colombiana. Solo cuando estamos embochinchados, ahí sí todos queremos estar ahí en el ojo del huracán para salir. Y después después de la tormenta viene la calma y se nos olvida otra vez. Entonces eso es el gran reto, usted ha dado en el punto clave, padre, es el gran reto de que se nos presenta después de este asunto que pasó. Y es cómo lograr que tanto la ciudadanía siga siendo partícipe, que sienta que la justicia es de todos y que no podemos, que andamos vigilantes, tenemos que ser veedores de lo que está pasando, pedirle a las instituciones que cumplan, darle obviamente el gobierno y el Estado las herramientas, pero cuando se las den, también exigir como debe ser. Y la academia es supremamente importante, que estas facultades de derecho capaciten con una formación integral a los estudiantes, porque nos lamentamos en los juzgados de la calidad, pues no todos, vuelvo y digo, uno nunca puede generalizar, pero de la calidad de los abogados. Entonces falta como un trabajo integrado, lo que usted dice, como que reaccionemos, pero de una manera armónica y calmada y sensata,
porque si no volvemos a lo mismo y dentro de 2 o 3 años, padre, estamos otra vez llorando, que esto siguen los problemas, que nada se soluciona, y la ciudadanía perjudicada, que eso es lo grave, ¿no? ¿A los jueces en Colombia les pagan bien? ¿Tienen condiciones adecuadas o no? No quiero preguntarle cuánto le pagan, ni más falta, ni que yo quiera ser juez, no, sino ¿tienen las condiciones adecuadas que le garantice precisamente ejercer también ese ejercicio de justicia? Bien, eso ha tenido un proceso, o sea, hace muchos años, la verdad, ser juez era bastante lamentable desde el punto de vista económico, hace años. Luego ya vino en el gobierno del doctor Gaviria un aumento digno, favorable, y nos hicieron un reajuste que era en ese momento digno. Pero con el paso del tiempo ha venido decayendo porque pues no guarda las proporciones de la inflación y no se ha dado una nivelación. Hace unos años los magistrados del tribunal, que es la categoría que sigue a nosotros, que son como la última instancia para muchas cosas, antes de la Corte, ellos lograron un reajuste proporcional frente a los magistrados de la Corte. O sea, lo que quiero significar es que en las esferas altas de la rama, las Cortes y los tribunales tienen unos salarios bastante dignos, supremamente dignos, bueno. algo bien, muy bien. Pero hay un desnivel total ya de saltar del tribunal a circuito y hacia abajo, y los empleados, o sea, Y esos son los que hacen el día a día del ciudadano. Entonces nosotros sí abogamos porque haya una nivelación y que haya un porcentaje, entonces que todos vengamos en una escala descendente, entonces así como está muy bien y aplaudimos que ganen bien y que igual así cumplan con su labor, porque en la medida en que mejor tengan un ingreso económico, pues la responsabilidad se entiende que debe ser mucho mayor. Eso está perfecto, pero entonces que nos nivelen a los demás, porque entre el sueldo de un magistrado de tribunal y el del circuito hay una diferencia casi del triple. Hay una distancia de ceros bastante... Pero muy grande, y más lamentable aún con los empleados. Ajá. Nosotros tenemos unos empleados muy eficientes, por ejemplo en mi caso y en todos los juzgados en general, gente que le toca muy pesado porque son quienes le llevan todo el trabajo al juez y tiene que ser gente muy capacitada y muy honrada. Y ganan unos salarios que a nosotros sí nos da vergüenza para la responsabilidad que tienen. Puede que comparativamente con otras entidades, pues, o por fuera, hay gente que gana muy mal, pero es que esto es en serio. Lo que usted dice es que la dignidad de la justicia es algo bien importante. Es delicado y serio y merece rodearse de todo. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros en Faro en la noche. Los cristovientes le agradecen mucho y esta es su casa. Muchas gracias. Este Faro me encanta porque me dio una oportunidad muy especial, como le decía padre fuera de cámaras, de hablar con tranquilidad, de expresarle a la gente con detalle la situación. Muchas gracias, de verdad, muy amable. Ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo estos temas que hay que meditar, que hay que analizar en familia, que hay que analizar con los compañeros de trabajo y sobre todo ser conscientes de que somos participantes activos en la construcción de nuestro país en todas estas decisiones. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Queridos amigos de Faro en la Noche, me alegra mucho que estén con nosotros en este conversatorio donde personas que saben mucho y que están caminando en nuestro país y en el mundo acerca de realidades que a todos nos atañen. El tema de la justicia pues será un tema de reflexión permanente por parte de todos nosotros. Y hoy nos acompaña la doctora María del Pilar Arango, directora del Observatorio Nacional para temas referentes a la justicia, y también ella es la presidenta de la Comisión. ¿Qué se debe tener cuidado? Hablemos un poco de eso. Sí, padre, a ver, claro, hay que reformar la justicia, hay que partir de la realidad que tiene una problemática bastante especial. Por ejemplo, en temas de congestión, eso lo tenemos claro y lo lamentamos desde los jueces, desde el corazón de los jueces tenemos muy claro que
que es para nosotros nada enaltecedor, nada deseable decirle a un usuario que su proceso se demora años. Eso no tiene presentación y sabemos que eso hay que combatirlo y mejorarlo y salir adelante con los procesos. Hay problemas de acceso a la justicia porque no todo ciudadano le queda fácil acceder, hay que mejorar eso, y hay un grave problema de impunidad. Digamos que esos son como los tres temas más fundamentales o como más de base del problema de la RAM. Esto no quiere decir que se solucione necesariamente con una reforma constitucional, y esa fue nuestra posición desde un comienzo y sigue siendo la misma: opinar y de llevar unas consideraciones, y entonces así lo fuimos haciendo tanto en el Congreso como en el Gobierno. Pero fue adelantándose la reforma y infortunadamente fuimos viendo que nuestra participación era simplemente formal, es decir, sí hacíamos las audiencias, sí nos escuchaban, pero de fondo nuestras consideraciones no eran tenidas la verdad en cuenta. Y se fue desarrollando ese monstruo que terminó siendo la reforma constitucional. Por eso, en noviembre del año pasado, cuando los debates ya iban mucho más avanzados y ante la frustración de ver que no éramos escuchados, la corporación, desde la corporación citamos a los demás actores de la justicia. Los demás actores de la justicia quiere decir abogados, usuarios, fiscales, defensores públicos, investigadores del CTI, un centro de estudios, todos los entes que tuvieran que ver con la justicia y que tuvieran mucho que opinar y que aportar, porque pensamos siempre que esta reforma debía contar con la opinión de la Corporación de Jueces y Magistrados. Por eso nos alegra tenerla aquí y que podamos conversar con ella acerca de todo esto que hemos vivido acerca de la justicia. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, padre, por la invitación. Es un gusto estar aquí y que la ciudadanía nos escuche y esta oportunidad que nos dan los medios de comunicación, especialmente el canal Cristovisión. Muchas gracias. Doctora, hablemos un poco de la Corporación para la Justicia. ¿Cómo nació o cómo ha surgido esta expresión de reflexión sobre la justicia? Sí, nosotros tenemos una corporación de jueces y magistrados, de la, como usted ya manifestó, padre, que soy la presidenta, que viene de un tiempo atrás, hace unos años, pues haciendo una labor de reivindicación, de defensa de los jueces, de interés por la justicia y de mejorar la justicia. Vino la reforma, el proyecto de reforma constitucional, y empezó a tramitarse en el Congreso, y nosotros como corporación íbamos allá a presentarnos, pues a hacer uso del derecho que teníamos de las bases con la opinión de los que estamos el día a día de la justicia que conocemos por dentro de la rama. Entonces convocamos a estas agremiaciones y terminamos unidos en lo que hoy se llama el Observatorio Nacional de la Justicia o Permanente de la Justicia, para los fines pertinentes que eran y hacernos escuchar en una sola voz y no ir cada uno, porque cada una de estas agremiaciones, 13, 14 agremiaciones, íbamos a lo mismo, a repetir y a opinar, y veíamos que era un desgaste innecesario y pensamos que tenía más fuerza y más seriedad un solo ente, y de allí nació el observatorio. Este observatorio y toda esta realidad que hemos vivido en estos últimos meses, días acerca de la justicia, ustedes, como me ha dicho usted ahora, la presentaron, o sea, manifestaron sus puntos de vista. ¿Es necesario hacer una reforma de la justicia? ¿Qué se debe priorizar en esa reforma?